Buenos días a todas y a todos. Bienvenidas, distinguidas autoridades universitarias. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, a través del Departamento de Estudios Institucionales, les da la más cordial bienvenida. Nos acompañan esta mañana el doctor José Luis San Pedro, jefe del Departamento de Estudios Institucionales, la doctora Perla Gómez Gallardo, adscrita al Departamento de Estudios Institucionales de esta Casa de Estudios y coordinadora de la colección, la doctora Karina Trejo Sánchez, adscrita al Departamento de Estudios Institucionales, coordinadora de la colección y conferencista esta mañana, la doctora Janet Hernández Flores, adscrita al Departamento de Estudios Institucionales de la UAM Coajimalpa y también conferencista esta mañana. A continuación, y para inaugurar los trabajos de esta sesión plenaria, damos la palabra al doctor José Luis San Pedro, jefe del Departamento de Estudios Institucionales de la UAM Coajimalpa. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días, muchas gracias, doctora Colín. Buenos días a todas y todos. Bueno, ahora tenemos relativamente poco público. No sé si los alumnos entrarán en algún momento, supongo que no. Vamos a tener la sesión grabada para la que la puedan consultar y tengan este acceso de consulta cuando lo necesiten. Gracias, doctor. Perfecto, muchas gracias. Pues mi reconocimiento y felicitaciones a la doctora Perla Gómez, a la doctora Karina Trejo por la coordinación del coloquio en Derechos Humanos y por la coordinación de la colección de estudios contemporáneos. También un agradecimiento a las colegas, la doctora Janet Hernández por los comentarios que harán y a la doctora Jessica Colín como moderadora de este coloquio. Sin duda, este y los anteriores han sido importantes en términos de el enriquecimiento que han hecho al campo de los estudios jurídicos y sobre todo al campo de los derechos humanos. Para el alumnado será y ha sido un tema importante, sobre todo en el contexto en el que vivimos, y esto será pues parte de ese enriquecimiento, y los aportes seguirán acumulándose y serán muy importantes para, digamos, como repositorio del conocimiento y de esos contenidos en estos campos. Pues doy la bienvenida a todas y todos. Esperemos que sea como ha sido en casos anteriores, en coloquios anteriores, muy rica la discusión y lo que puedan presentar. Gracias y bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por su mensaje, doctor San Pedro. Ahora damos la palabra a la doctora Perla Gómez Gallardo, quien hará la presentación de la colección de estudios jurídicos contemporáneos. Adelante, por favor, doctora. Gracias, pues buenos días a todas y a todos. También saludamos al doctor Jorge Culebro, coordinador de la carrera de Derecho, que amablemente está acompañándonos esta mañana. Haré la presentación, es ya la emisión y es el primer libro que estamos compartiendo ya en este ejercicio que tiene que ver con la colección de estudios jurídicos contemporáneos, del cual tengo pues el privilegio de tener la coordinación con la doctora Karina Trejo. El antecedente viene desde el año 2016 con el coloquio de temas selectos de derecho, que forma parte de los proyectos académicos que tenemos tanto la doctora Karina como su servidora, y de ahí empezamos a tener una serie de invitados destacados en diferentes áreas académicas e institucionales, donde se comenzó esta reflexión en materia de diversos tópicos del derecho. Posteriormente se realizó también en el marco del seminario de investigación que tenemos en el posgrado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, donde participan no solamente estudiantes y tesistas y elaboradores en este momento de idónea comunicación de resultados, tanto del posgrado de la UAM, sino también de la Facultad de Derecho de la UNAM. Se fueron sumando otras instituciones y hicimos un ejercicio donde se continuó con la vertiente de instituciones e institucionalismo jurídico, mismo que ahora también está en la nueva revisión para crear de nueva cuenta los temas selectos con tendencias interdisciplinarias que queremos que se reflejen en próximas publicaciones. En este caso, nosotros nos hemos enfocado a que las reflexiones académicas deben centrarse al análisis de problemas complejos con impacto social, servir de un insumo teórico práctico de los aportes que da el derecho, tanto en sus diversos niveles de análisis a los planteamientos y soluciones de problemas. También, pues, acercar esto a actores políticos y jurídicos para generar, pues, esta incidencia desde la academia. Tenemos como objetivo de estos estudios generar de manera innovadora toda una serie
de reflexiones con rigor científico, con estos planteamientos que se tienen de los retos del derecho. También pues realizar en el marco de los seminarios, en el marco de todas estas reflexiones, pues las propuestas, las presentaciones temporales que se hacen de las reflexiones, para posteriormente generar en un dictamen doble ciego que tengan todos los requisitos y el rigor que amerita la validación de este tipo de publicaciones, justo de estos planteamientos a problemas complejos para que se tenga esta reflexión y acercar sobre todo a estudiantes de posgrado, aunque es para también el público en general y especializado, diversos insumos que tengan para la reflexión. Se conformó un comité científico editorial que tiene 2 sesiones de trabajo al año, donde estábamos nosotras como coordinadoras, el doctor José Israel Herrera del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Campeche, el doctor Héctor Pérez Pintor de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, el doctor Carlos Adolfo Sanabria, que está en la UAM Azcapotzalco, la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez, directora del Seminario de Derecho Romano, especialista pues, destacadísima en materia de sistemas jurídicos contemporáneos de la UNAM, el doctor Julio Telles, que está de medio tiempo ahora en la Universidad Michoacana, y la propia doctora Karina también en su calidad de coordinadora. La vigencia la estamos estableciendo a 5 años, renovable a otros 5, para que en un momento dado tengamos la posibilidad de seguir validando los esfuerzos que se están llevando a cabo. El primer libro, que será el que se está presentando el día de hoy, Reflexiones Contemporáneas de los Derechos Humanos, ya se podrá en su momento, ya está para consulta en la propia VideoUAM, y reconocer también en todos estos integrantes del Comité Científico Editorial han aportado también el respaldo del logo institucional y reconocer ampliamente también este apoyo que se ha dado desde el Departamento de Estudios Institucionales para generar estas publicaciones. Creo que en este caso ha sido un círculo virtuoso donde se puede ver que de diversas instituciones se generan estos espacios. En próxima edición estaremos presentando también el libro segundo sobre libertad de expresión, acercamientos temáticos, y ya está, ahora sí que en dictamen, el libro tercero de este año. Lo dejo ahí para efectos de que quede en esta primera presentación la constancia de qué se está haciendo, cómo se derivó y qué ejercicio de años nos pudo ya poner en este escenario de presentación de los espacios. Agradezco su atención y regreso el uso de la voz a nuestra moderadora. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora Perla Gómez. Ahora se iniciará la presentación de las conferencias magistrales con el primer tema intitulado Hacia una mayor protección de los derechos humanos de los trabajadores ante riesgos laborales por exposición a condiciones de temperatura extrema, que presenta la doctora Karina Trejo, quien es postdoctorada por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, doctora y maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM también, e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es profesora investigadora titular C de tiempo completo por tiempo indeterminado en el Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Es autora de libros y capítulos de libros en editoriales nacionales e internacionales, articulista en revistas arbitradas e indexadas, y coordinadora con la doctora Perla Gómez Gallardo de la colección de estudios jurídicos. Le damos la palabra a la doctora Karina Trejo, por favor. Muchas gracias, doctora Jessica. Pues primero que nada saludar a nuestras autoridades, al doctor José Luis San Pedro, jefe del Departamento de Estudios Institucionales, al doctor Jorge Culebro, coordinador de la licenciatura en Derecho, por acompañarnos a inaugurar estos trabajos. También agradecer la participación de la doctora Jessica como moderadora del evento y de la doctora Janet como presentadora de una de las conferencias. Sin más, me permito compartir con ustedes la presentación justo de la temática que amablemente comenta
la doctora Jessica, hacia una mayor protección de los derechos humanos de los trabajadores ante riesgos laborales por exposición a condiciones de temperatura extrema. Es justo uno de los capítulos de este libro primero que se presenta el día de hoy. Bueno, pues es importante recalcar que la salud y la seguridad en el trabajo pues son aspectos muy importantes para el desenvolvimiento de las personas en el ámbito laboral. Esto porque desde un enfoque de derechos humanos, el trabajo debe realizarse en las máximas condiciones de garantía de vida y de la salud de los trabajadores. Esto se hace a través de dos acciones, que es la prevención y la protección ante los riesgos laborales. Para poder adentrarnos a la temática, habrá que distinguir entre tres conceptos importantes, que son los riesgos, los factores de riesgos y las condiciones termohigrométricas, que justamente son las que trataremos hoy en esta presentación. La parte del riesgo es toda probabilidad de que se dé o suscite un peligro justamente en el ámbito laboral, y con esto pues se pueda causar un daño al trabajador, ya sea un daño en su salud o un daño aún todavía más grave al perder la vida, poniendo en riesgo su seguridad. Lo relativo a los factores de riesgo, pues están asociados a lo que son las condiciones de trabajo, vienen implícitas a estas, por esto son características o exposiciones que pueden generar en el trabajador daños o afectaciones en su salud. La parte de las condiciones termohigrométricas forman parte justamente de estos factores de riesgo, como hay múltiples disciplinas, en este caso profesionales, oficios que realicen los trabajadores y a los que pueden estar expuestos por el simple hecho de realizar una labor en su trabajo. Aquí vamos a hablar específicamente de las condiciones ambientales, que son las que se relacionan justamente con la temperatura. Las termohigrométricas se relacionan también con humedad y ventilación, pero en esta ocasión trataremos específicamente lo relacionado a la temperatura y en caso en concreto la temperatura extrema. Hay efectos adversos que se pueden presentar en la salud de nuestros trabajadores justamente por la exposición a altas temperaturas. Entre estas están alteraciones cutáneas, como son las erupciones, que todos sabemos que son pues irritaciones que se dan en la piel con enrojecimientos justamente por zonas que son cubiertas por sudor, justo consecuencia de estas altas temperaturas, y que pues al ser cubiertas con la ropa pues provocan justamente estas erupciones y el prurito. Por otro lado están pues algo más grave, que son quemaduras, que sabemos que pueden existir hasta incluso de tercer grado y que pues pueden poner en peligro la vida de la persona, y estas se dan pues justamente cuando el aporte de calor pues sobrepasa la temperatura máxima que puede soportar el cuerpo humano y pues sin que la piel pueda dañarse. Por otro lado están también las alteraciones sistémicas, en este caso afectan a sistemas compuestos por varios órganos, y cuáles son pues los que desarrollan funciones complejas en nuestro organismo. Aquí podríamos decir que la causa menos grave sería la hipertermia, que es tener una alta temperatura corporal, y pues ahí tendríamos aparición de espasmos, calambres musculares, y esto pues se da justamente porque se pierde agua en el organismo, también se pierden ciertos minerales y con eso pues baja, en este caso sube, perdón, la temperatura corporal y pues provoca esta hipertermia. Esto, como les decía, es lo menos grave, pero pues lo más grave es que si somos expuestos a una temperatura muy alta, al cuerpo se le puede generar un choque de calor, y pues es sabido en el ámbito de la medicina que también por choques de calor llegan a fallecer desafortunadamente los trabajadores. Por otro lado, los efectos negativos en la salud por realización de tareas con exposición a bajas temperaturas, que es lo contrario a lo anterior, pues ahí sabemos que se pueden dar congelaciones, cuadros de hipotermia. También pues favorece la aparición de enfermedades como son gripe, bronquitis, neumonías, y por otro lado pues también se van a agravar enfermedades crónicas como son las cardíacas, las respiratorias, las reumáticas. Entonces vemos que pues sí hay muchas situaciones que ponen en riesgo la salud de los trabajadores cuando se trabaja a altas temperaturas, ya sea en este caso extremas al calor
o extremas al frío. Hay dos dispositivos en el ámbito jurídico que precisan aspectos técnicos justamente en lo que es el trabajo a exposición de temperaturas extremas. Aquí estamos hablando de la norma oficial mexicana 15 del 2001, emitida por la Secretaría del Trabajo, que justamente regula condiciones térmicas elevadas y que también regula condiciones que son conocidas como abatidas, y ahorita vamos a platicar un poco de eso. Y también la norma 20, que fue emitida en el 2001 por esta misma autoridad, en la Secretaría del Trabajo, y que es la relacionada a los recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas. Estas dos normas regulan específicamente esta exposición de los trabajadores a temperaturas extremas y consideramos que puede haber una mejor regulación al respecto justo para poner mayor énfasis en la protección de los derechos humanos de los trabajadores. Esta norma oficial mexicana, la primera, que es la 15 sobre condiciones térmicas elevadas, tiene como principal motivo o propósito pues tener una regulación justamente ante esta exposición de condiciones térmicas extremas. ¿Y por qué? Pues justo porque puede haber un peligro de alterar la salud en los trabajadores. Aquí vamos a distinguir tres tipos de condiciones térmicas. La primera es la abatida. Aquí es cuando el calor, justamente por una situación ambiental, logra que haya una baja de temperatura en el cuerpo humano y pues por ende también disminuye la temperatura corporal del trabajador. Lo que es la condición térmica elevada también es consecuencia de una situación ambiental, pero en este caso impide que el cuerpo humano, en este caso, transmita o genere calor y por esa razón pues su temperatura incrementa. Y pues la más grave es la condición térmica extrema, que pues ya se puede dar en este caso un incremento o un decremento, pero ya rebasando los límites que pueden poner en peligro la salud de los trabajadores. La norma tiene un apartado específico que es el numeral 5, donde tiene varias obligaciones a cargo del patrón en esta materia. Las vamos a revisar muy rápido para ver qué aportaciones sugerimos justo para prever una mayor protección para los trabajadores. Primero está pues dar a conocer a la autoridad de trabajo pues todos los documentos que acrediten que está cumpliendo la norma, ¿no? Por otro lado está informar a los trabajadores de los riesgos de trabajo justo por someterse a esta exposición de temperaturas extremas. Por otro lado está realizar el reconocimiento, evaluación y control de condiciones térmicas extremas y hacer un registro sobre esto. También están obligados los patrones a aplicar un método para determinar cuál sería el tiempo de exposición que deberían tener los trabajadores ante estas temperaturas extremas. Este método consiste generalmente en tomar las temperaturas de los trabajadores y también las temperaturas de los lugares donde van a desarrollar su actividad y ver si es posible pues que ellos puedan laborar y que no tengan un problema justo en su salud. Por otro lado está proporcionar al trabajador expuesto pues el equipo de protección personal, que es lo que mencionaba hace un momento, la parte de la protección que es muy importante, justo con el equipo que se da al trabajador. No significa que el riesgo se elimine, pero sí se aminora. Por otro lado está señalar y restringir el acceso a las áreas de exposición, justamente las que han sido catalogadas como de condiciones térmicas extremas, única y exclusivamente para que entren los trabajadores que tienen, pues en este caso, el equipo y que tienen también pues la capacitación para poderlo realizar. Por otro lado está proporcionar capacitación y adiestramiento al trabajador, esto en materia de seguridad e higiene, y llevar la vigilancia del trabajador expuesto, esto siguiendo la regulación de las normas oficiales mexicanas que dicta la Secretaría de Salud. Y en caso de que no existieran este tipo de regulaciones, porque no todas las actividades que son sometidos los trabajadores a temperaturas extremas están reguladas por las normas, cuando no haya esta normatividad, pues se va a necesitar que sea el médico de la empresa quien vigile la salud del trabajador.
Nosotros consideramos que para una mayor protección de los trabajadores expuestos a estas temperaturas extremas, es importante que la norma en estudio considere distintos aspectos. El primero está en el numeral 5.2, que es el relativo a informar a los trabajadores sobre los riesgos del trabajo. Nosotros pensamos que pues no solamente es importante informar al trabajador, sino también dar conocimiento a la Comisión de Seguridad e Higiene, justamente de esa empresa o de ese establecimiento, o a la propia de la Secretaría del Trabajo, justo porque esta comisión es la que tiene por objeto investigar las causas de los accidentes y de las enfermedades y pues proponer las medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. Si tiene conocimiento la comisión, pues es todavía una mayor prerrogativa para el trabajador, porque va a intervenir justamente en los casos que considere pues que esas temperaturas extremas pueden poner en peligro la vida del trabajador. También consideramos que en este mismo numeral sería importante que se modificara pues para señalar que no solamente es informar a los trabajadores sobre los riesgos a la exposición de estas temperaturas, sino también a los daños que estos les pueden generar. ¿Por qué? Porque como el riesgo es la probabilidad de que estemos expuestos a un peligro, pues eso sí nos pueden decir esto es peligroso, pero no qué daños, es decir, qué consecuencias puede haber en la salud o en la vida si yo lo realizo, ¿no? Entonces ahí ya se ve la magnitud justamente de realizar la actividad. Y en relación a lo establecido en el numeral 5.9 sobre llevar a cabo la vigilancia del trabajador expuesto, justo tomando como parámetro la normativa de la Secretaría de Salud, en estas normas oficiales mexicanas, si no hay esta normatividad, como lo mencionaba hace un rato, porque no todas están reguladas, pues es importante y deseable la investigación y regulación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también de la Secretaría de Salud, pues todas las actividades que justamente ameritan una exposición a una temperatura extrema por parte del trabajador, justo para que pues no exista este vacío legal y pues haya esta parte técnica que lo regule. De igual manera, también consideramos que es peligroso lo señalado en un numeral que es el 5.10, que dice que va a exceptuar de la aplicación de diversos apartados de las obligaciones del patrón a los centros de trabajo en los cuales las condiciones climáticas puedan provocar que la temperatura del trabajador sea inferior a 36 grados o superior a 38, es decir, que oscile entre 36 y 38, no va a solicitar las siguientes obligaciones: realizar el reconocimiento y evaluación y control de las condiciones térmicas, aplicar un método para determinar el tiempo de exposición, señalar y restringir el acceso a las áreas de exposición y proporcionar capacitación y adiestramiento al trabajador en materia de seguridad e higiene. ¿Por qué consideramos que es riesgoso aun y cuando la temperatura oscilaría entre 36 y 38 grados para la temperatura corporal del trabajador? Pues justamente porque las enfermedades que se suscitan justo con la exposición a las temperaturas extremas no tienen consecuencias inmediatas, es decir, en el momento en el que el trabajador es expuesto, sino que se pueden dar incluso minutos, horas, días, semanas después. Por eso es importante que se exija estas obligaciones del patrón, aun y cuando la temperatura corporal se entienda como normal. Y por último, lo que es la norma oficial mexicana 20, relativa a los recipientes sujetos a presión, va a tener como principal propósito pues regular justamente estos artefactos, el uso de estos artefactos, pues para prevenir el riesgo de los trabajadores. Aquí, ¿por qué? Porque pues estos transportan fluidos peligrosos, porque son considerados así, porque son sustancias químicas que ya sea por su temperatura o por su proceso, ponen en riesgo la salud de los trabajadores, y porque pues su manejo o su operación va a tener implícito un fluido con 50 grados centígrados o inferior a menos 10 grados centígrados, y como sabemos pues estas temperaturas pueden afectar justamente la manipulación del artefacto, que si algo llegara a fallar pues puede incluso hasta perder la vida el trabajador. Lo que es un recipiente criogénico
es justamente un artefacto o un envase sujeto a presión que puede contener, se llama criogénico porque puede contener sustancias como oxígeno, nitrógeno, argón, helio, hidrógeno, entre otras, es decir, gases condensados o licuados. Y pues por ser también sustancias peligrosas, si no se sabe operar de la manera correcta, pues puede poner en peligro la vida del trabajador o su salud. Y lo que es el recipiente sujeto a presión es un aparato también que, como su nombre lo indica, está sometido a vacío. Es decir, que si se abre mal, pues puede incluso estallar en el cuerpo del trabajador. Bueno, aquí hay, como en la norma anterior, distintas obligaciones que tendría que cumplir el patrón. Primero está clasificar estos equipos y pues tener un listado y un expediente sobre ellos, elaborar y aplicar programas específicos de revisión y mantenimiento de todos los recipientes que acabamos de mencionar, que toda esta parte que ven aquí es la parte del mantenimiento. Y algo también importante es que sus manuales se encuentren en español, también para que puedan ser operados de manera idónea por el trabajador, y pues dar aviso a la Secretaría del Trabajo de los equipos que funcionan en su centro de trabajo de esta naturaleza y que han sido clasificados como peligrosos. También está capacitar al personal que realiza estas actividades y la operación de estos artefactos, y de alguna manera exhibir a la autoridad del trabajo los documentos de los registros y la información del cumplimiento de la norma. Bueno, nosotros pensamos que es deseable modificar e incorporar distintos aspectos a esta norma oficial mexicana para dar mayor derechos humanos a los trabajadores, justo en el numeral 514, relativo a informar a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre los peligros y riesgos inherentes a los equipos y a los fluidos que contienen. Es importante, así como se estatuyó en la norma 15 que acabamos de analizar, pues que también se les informe no solamente del riesgo, sino de los daños que como consecuencia de esos riesgos se pueden generar. Y no obstante que el numeral 515 determina como obligación del patrón capacitar al personal para que realice las actividades de operación, mantenimiento y reparación de los equipos clasificados como peligrosos, pues sería deseable que no se estableciera como una obligación de los trabajadores la prevista en el numeral 6.2 de la norma, que dice que el trabajador está obligado a revisar y dar mantenimiento a dichos equipos. Nosotros pensamos que es necesario que esto lo haga personal especializado y personal capacitado. También es deseable incluir en la norma que el desahogo de los fluidos a través de las válvulas de seguridad de estos equipos pues se dirijan a un lugar donde no dañen a los trabajadores ni tampoco al centro de trabajo. Esto sí era contemplado en la norma 20 de 2012 que sustituye a esta de 2011 en su apartado 717, y aquí fue suprimido. Bueno, la reflexión final es que la exposición de los trabajadores a condiciones de temperaturas extremas, justamente consecuencia de esas situaciones ambientales a que son sometidos por sus condiciones de trabajo, tienen que tener una mejor regulación para la protección de los trabajadores, porque pues realizan estas condiciones que ponen en peligro su vida, su salud o su integridad física. Para evitar el incumplimiento de la norma se requiere ampliar la vigilancia y la verificación de las normas descritas, y esto pues solo se logra a través de la figura de la inspección. Desafortunadamente, según datos de la Secretaría del Trabajo, nosotros en nuestro país contamos únicamente con 610 inspectores, que son muy pocos para hacer la inspección y la vigilancia de todos los centros del trabajo del país. Es importante que se aumente esta cifra de funcionarios pues para que exista una mejor vigilancia. Y de igual manera es importante que no solo estas normas sean conocidas, difundidas entre los trabajadores, sino también pues todas las otras normas oficiales mexicanas que regulan justamente la exposición a distintas condiciones laborales de los trabajadores. Pues bueno, les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su exposición, doctora Karina Trejo. Continuamos con la segunda conferencia de esta mañana, que lleva por título
Comentarios a la obra Reflexiones contemporáneas de los derechos humanos, que presenta la doctora Janet Hernández Flores, quien es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ambos grados con mención honorífica. Es maestra y licenciada en Derecho por la UNAM. Cuenta con estancias doctorales en la Universidad de Bérgamo en Italia y la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, así como seminarios doctorales en la Universidad de Viena, Austria. Tiene estudios postdoctorales en la Universidad de Valladolid, España, en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, y en el CISAN de la UNAM. Ha sido ponente en congresos en México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Austria, Alemania, Japón y China, aquí contemplando Hong Kong y Taiwán. Está certificada como Fellow Professor en el Research Center Board de la Universidad de Bérgamo en Italia. Ha sido profesora a nivel de posgrado en diversas instituciones de educación superior y profesora a nivel licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y actualmente es profesora de tiempo completo en la UAM Coajimalpa. Cuenta con artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales y entre sus líneas de investigación se encuentran derechos humanos, derecho internacional público y privado, derecho internacional de los derechos humanos, constitucionalismo global, necropolítica y biopolítica, migración, acceso a la justicia y medios de control de la constitucionalidad. Damos la palabra a la doctora Janet. Adelante, por favor. El audio, no. Bueno, muchas gracias, doctora Jessica Colín. Y bueno, antes que nada, darle las gracias por la presentación al doctor José Luis San Pedro. También gracias a la doctora Karina Trejo, a la doctora Perla Gómez por la invitación. Agradecer también todo el trabajo que hace Jessica, la doctora Jessica Colín, y bueno, por acompañarnos al doctor Jorge Julio. Bueno, me toca dar algunos comentarios en relación a la obra, a estas reflexiones contemporáneas de los derechos humanos. Para mí es algo de verdad muy, muy bueno porque esta obra realmente representa este debate contemporáneo en relación a qué es lo que pasa actualmente con los derechos humanos. Es importante porque no debemos de perder de vista que estamos a más de 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esta reforma constitucional, que en ocasiones nada más se relaciona con el artículo primero constitucional, pero que se reformaron 11 artículos constitucionales, todos de suma importancia, como el primero, el tercero, el 11, el 15, el 18, el 29, el 33, el 89, el 89, el 97, el 102 apartado B y el 105 constitucional. Todos ellos, pues al final de cuentas, tuvieron muchas repercusiones en relación a la protección de los derechos humanos. Y bueno, pero no nada más eso, es también lo que trajo con ella la reforma constitucional. Muchas jurisprudencias, muchas cuestiones hermenéuticas en relación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales, pero también algo que son paradigmáticos como el expediente Varios 912 del 2010 o la contradicción de tesis 293 del 2011, que fueron y han sido emblemáticas para poder, en este caso, proteger los derechos humanos. Entonces, bueno, es algo que creo que es muy oportuno, es algo que a nosotros como juristas y no juristas nos debe de interesar. Ahora bien, este libro, como bien lo dijo la doctora Perla, pues es un esfuerzo que al final de cuentas lleva muchos años, actividades académicas, acorde con su objetivo, pues son capítulos innovadores, temas selectos de derechos humanos. Entonces es un libro muy, muy completo, integral. En esta obra se ve el rigor científico, la reflexión crítica de los textos de mérito, que tienen como eje rector, obviamente, los derechos humanos. Esto pues, enriquece este debate.
Y en este sentido, pues yo quisiera felicitar a los autores, a Cristian Ibet Huerta Dávila, Erasmo Alejandro de León Romero, Perla Gómez Gallardo, Carlos Adolfo Sanabria Valdés, Gabriel Santiago López, Dayana Sevilla Osorno y Karina Trejo Sánchez, porque realmente se ve el esfuerzo que pusieron para estos capítulos. Entonces, como yo les decía, esta obra realmente toma en cuenta muchos parámetros y desde el punto de vista del marco jurídico toma en cuenta cuestiones que tienen que ver con la protección universal de los derechos humanos, también la regional, la nacional y la local. Entonces, estos niveles son cubiertos por estos capítulos y en este sentido, pues es muy enriquecedor. Esto obviamente va acorde con todos estos instrumentos internacionales que actualmente estamos utilizando los operadores jurídicos para llevar a cabo nuestro trabajo y obviamente para proteger estas prerrogativas fundamentales de la dignidad humana. Ahora bien, perdón, es importante ver que no nada más, aparte de este marco jurídico, también hay muchas cuestiones que se incorporan. Por ejemplo, el derecho comparado. El derecho comparado que ayuda a que no se sature el sistema jurídico, a que se compare, a que no se tengan temas trillados, a que al final de cuentas tengamos aportaciones de otros sistemas jurídicos que han tenido la experiencia en algunas figuras jurídicas, en algunas herramientas jurídicas o mecanismos. Entonces eso enriquece mucho el trabajo. Pero también, por ejemplo, otra cuestión que es importante ver es el diálogo que hay entre cortes. No nada más entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con México, sino en relación a las diferentes cortes y específicamente las que hay en los diferentes estados de la República y demás, que demuestran que esta reforma en materia de derechos humanos está permeando de una manera mucho más integral. Y bueno, también algo que a mí me causó de verdad una gran satisfacción es la visibilidad de los actores. O sea, los actores que muchas veces se invisibilizan, no se toman en cuenta, no se toman en consideración, y que esta obra pues lo resalta desde la sociedad civil, los propios individuos, las instituciones, los estados, las organizaciones internacionales, también los organismos no gubernamentales, también los actores sociales, políticos, jurídicos. Entonces es realmente un conjunto de actores que participan y que se les da a cada uno su debida proporción. Ahora bien, en relación al primer capítulo, a mí me hace muy interesante lo que realiza Cristian Ibet Huerta Dávila, porque ella se centra en analizar pues, la finalidad de los diferentes criterios hermenéuticos desarrollados tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es muy interesante porque son dos de los órganos principales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, su hermenéutica es importante para nuestro país y obviamente para los países latinoamericanos. También, por ejemplo, se enfoca en precisar retos y el contexto actual de los derechos humanos. Tiene esa capacidad para poder describir la situación actual que predomina en relación a los estándares internacionales y, bueno, el impacto y la trascendencia de los mismos. Ahora bien, su análisis es relevante, pero también oportuno. Como bien lo indica la autora, también es necesario un diagnóstico sobre el impacto a nivel estatal a 40 años de la entrada en vigor de la Convención Americana y del funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a 20 de la aceptación de la competencia contenciosa por parte del Estado mexicano. Entonces, es algo también sumamente oportuno porque no nada más en relación a la reforma como ya lo habíamos visto, sino también en relación a este cumplimiento de años por parte de la propia, por ejemplo, reconocimiento contencioso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, en relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es muy importante que se visualice su trabajo. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana en ocasiones pues, se le da la connotación de que está lejos, de que se encarga de los derechos humanos, pero es importante ver cómo incide en el ámbito, por ejemplo, estatal. Entonces, la autora tiene a bien delimitar varias cuestiones que son parte de sus competencias, como las medidas cautelares, las observaciones y recomendaciones, y las visitas in situ o in loco, que son muy importantes porque están en el lugar de acontecimiento. Y en ese sentido, las medidas cautelares
inciden en muchos derechos que nosotros, en este caso, pues nos interesan, como los de las comunidades indígenas, el caso de Ayotzinapa, los niños migrantes, y las observaciones, en este caso específicas al Estado mexicano, que hacen estos organismos que sirven como una guía de ruta para la armonización estatal. Y bueno, en este sentido es muy importante los temas que se toman, como la desaparición forzada, la tortura, los ataques a personas defensoras de derechos humanos, a periodistas, afectaciones a grupos de situación de vulnerabilidad, como migrantes, personas desplazadas, niños, niñas, adolescentes, es decir, todos estos grupos que se han sido catalogados como vulnerables y que reciben desafortunadamente la violación sistemática de los derechos humanos, no nada más en nuestro país, sino en muchos contextos de nuestro continente. Y por otra parte, las visitas in loco, o la principal que refiere la autora, es la que se da en 2015, o la última que se dio. Y bueno, esto es importante porque viene la comisión, una delegación de la comisión, a ver cuál es la situación de los derechos humanos y obviamente dar las respectivas recomendaciones y observaciones a los estados para que al final de cuentas el Estado vaya cumpliendo esas observaciones, esas recomendaciones que le da. Y por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también ha tenido mucha importancia en el ámbito interno jurídico. Y bueno, en este sentido ha emitido 13 sentencias dirigidas al Estado mexicano, y esto es muy importante porque se ve la labor que hace esta Corte. Y bueno, van enfocadas a las violaciones al debido proceso, a casos de tortura, desaparición forzada, omisiones a los protocolos sobre violencia contra mujeres, entre otros. Entonces nos da ciertos parámetros sobre ver cuáles son los temas que al final de cuentas está tomando en consideración la Corte Interamericana. Y bueno, esta investigación tiene también la autora identificar y sistematizar, ¿no?, estos importantes criterios hermenéuticos que dicen estos dos órganos internacionales, pero también enfatiza cosas muy importantes que tienen que ver con las organizaciones internacionales, principalmente, obviamente, estas organizaciones que tienen una incidencia importante en relación a la divulgación y de la protección de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y de Human Rights Watch. Y por otro lado, también las observaciones específicas de estos comités muy importantes que al final de cuentas protegen las convenciones internacionales. Por ejemplo, el Comité CEDAW, que protege a la Convención CEDAW, que es esta convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que bueno, es muy importante y ha tenido muchas recomendaciones específicas para el Estado mexicano. Y por otro lado, el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y su familia, y que es muy importante dado el contexto que nosotros tenemos actualmente con la migración internacional, transnacional, la migración, en este caso, en el propio país. Y bueno, en relación al capítulo 2, cómo entender el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, una aproximación a su concepción, el autor Erasmo Alejandro de León Romero, pues se plantea esta pregunta: ¿cómo entender ese bloque, ¿no? Este planteamiento señala nuevos retos del derecho constitucional tradicional que se confronta con el control de la convencionalidad y sus alcances como bloque constitucional en nuestro sistema jurídico. Esto es muy importante porque este bloque de constitucionalidad y este bloque de constitucionalidad, convencionalidad actualmente, pues interactúan. Y hasta dónde llega uno, hasta dónde llega otro. Es importante que siempre se comience con entender qué es exactamente el bloque de constitucionalidad y a su vez qué es por así decirlo, el control de constitucionalidad, para que puedan entenderse de una manera más completa. El autor se centra en el examen sobre las implicaciones que tiene el bloque de constitucionalidad en cuanto a historia, contenido, interpretación y alcance en el nuevo sistema normativo. Y tiene a bien no nada más relacionar en el sentido de su concepción, sino también hacer una historia, un recuento en relación a los sistemas comparados. Entonces esto es algo muy importante. También señala la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el reconocimiento e interpretación de los derechos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales que van a formar parte de este bloque de convencionalidad y de constitucionalidad. Depende, obviamente, desde el punto de vista, lo vemos desde el punto de vista constitucional, obviamente hablando de cuestiones constitucionales implícitas en los tratados internacionales, o visto desde instrumentos internacionales de derechos humanos como convencionalidad. Y ahora bien, bueno, en este sentido tiene
aquí una reflexión en relación a ver cómo surge o cómo se reconoce principalmente el bloque de constitucionalidad en materia electoral. Señala que desde 2007 se reconoció vía una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este bloque de constitucionalidad, pero es específico en materia electoral. Sin embargo, a través de múltiples determinaciones y criterios, se ha llegado a denominar el parámetro de control de regularidad constitucional para hacerlo de una manera más completa y que no cause algunos problemas de interpretación en relación a esa convencionalidad constitucionalidad. Entonces es algo que ha determinado el máximo tribunal constitucional. Y como les comentaba, pues esta interacción, esta vinculación entre el bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad son muy importantes que se estudien, son muy importantes que al final de cuentas se vaya pues delimitando para que no haya problemas en relación a la protección de las prerrogativas fundamentales de los derechos humanos. Y bueno, en relación al capítulo 3, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Constitución de la Ciudad de México, debate y defensa de la naturaleza jurídica, la autora Perla Gómez pues, hace un recuento de la incidencia de esta comisión en el proceso de creación de la primera Constitución Política de la Ciudad de México, las acciones emprendidas, la importancia del sistema no jurisdiccional de derechos humanos, que es algo sumamente importante, porque en ocasiones se aboca nada más a las cuestiones jurisdiccionales, pero no a las cuestiones no jurisdiccionales, ¿no? Entonces, la revisión crítica también de los embates sufridos principalmente por la PGR y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ella señala que esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un organismo de naturaleza no jurisdiccional y sus recomendaciones no son vinculantes. La autora también señala que en su calidad de presidenta en ese momento describe todo el proceso legislativo que se llevó a cabo para la reforma política que dio origen a la Constitución Política de la Ciudad de México. Revela todas las acciones, todo lo que se llevó, el papel fundamental de este organismo, que fue muy importante en la conformación de la Asamblea Constituyente, sesiones, reuniones de trabajo, conversatorios, encuentros, elaboración de documentos, propuestas, notas informativas, boletines. Entonces, es algo muy importante que se dio y en ese sentido estas disposiciones a la Constitución Política tuvieron en cuenta principios importantes como el de progresividad, de no regresividad, exhaustividad, máximo uso de los recursos disponibles, la perspectiva de género, tratados internacionales y derechos humanos. Entonces, es un ámbito muy completo que fue lo que postuló esta comisión. Y bueno, el trabajo y legitimidad institucional de esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se da en que su labor fue proactiva, fue eficaz, fue transparente, fue plural y pues lo señala el documento. Y bueno, en este sentido es importante ver también que, bueno, se creó embates, ¿no? En relación, por ejemplo, en el 2018, al analizar la validez constitucional de los juicios de restitución obligatoria de derechos humanos, la Suprema Corte determinó que tal medio de control de la constitucionalidad local, es decir, los juicios de restitución obligatoria, eran contrarios al sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos establecidos en la Constitución General de la República. En consecuencia, pues, decretó la constitucionalidad de varios artículos y esto fue obviamente un detrimento en las funciones de esta función que hubiesen ayudado a la mejor protección de los habitantes y de las personas que habitan o transitan la Ciudad de México. Esta investigación tiene como importancia que visibiliza el trabajo de esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la defensa de su autonomía y que forma parte importante de la memoria histórica de este organismo, que es algo que es importante y que es una lectura obligada para la defensa y la promoción en esta demarcación territorial. Y bueno, la segunda parte de esta obra pues se circunscribe a varios capítulos. Uno de ellos es el derecho humano a la educación y el modelo de escuela crítica del derecho, fomento de algunos de los valores que presenta Carlos Adolfo Sanabria Valdés. Y bueno, a mí se me hizo sumamente interesante porque pone la escuela crítica del derecho como un modelo pedagógico para enseñar, juzgar y reconstruir la disciplina jurídica. Por otra parte, afirma que los profesores que aplican los postulados de esta escuela crítica fomentan los valores en los estudiantes y bueno, esto se encuentra en solidaridad, honradez y esto pues puede ayudar a la educación. Y bueno, esboza nociones de las escuelas tradicionales, esto es importante, o también, por ejemplo, en la escuela nueva, de la escuela tecnológica,
y se enfoca principalmente en la escuela crítica del derecho, pronunciándose por la reflexión y el debate colectivo entre maestros, alumnos para los problemas que les atañen como un precedente indispensable para la toma de decisiones en el ámbito pedagógico. Y es algo que me parece muy importante, es esto: construye espacios democráticos en las aulas para los alumnos y los maestros. Y es que da la posibilidad que haya retroalimentación, que se construya el conocimiento, y esto es algo fundamental. Y señala el autor también para la solidaridad y la honradez, es algo fundamental como principios y valores de los estudiantes de Derecho. Y bueno, esboza a grandes rasgos cómo surge la escuela crítica. Y bueno, primero señala que surge del siglo XX, también cuestiona en forma radical los principios y las ideologías de las escuelas. También hace aplicar, bueno, señala que es aplicable esta teoría crítica desde el kinder hasta el doctorado. Y bueno, a mí me parece un capítulo novedoso que trae consigo la escuela crítica del derecho en general. Y bueno, también propone un modelo alternativo al tradicional en el ámbito de la pedagogía jurídica, provee un marco analítico nuevo para la enseñanza del derecho, pronunciándose por la reflexión colectiva de maestros-alumnos sobre problemas que nos atañen como un precedente indispensable para la toma de decisiones. Entonces, bueno, es algo fundamental y me gustaría que lo leyeran también pedagogos en el ámbito del derecho. Y bueno, el capítulo 5, garantías del derecho humano en acceso a la información pública en México, los medios de defensa establecidos en la ley. Bueno, establece, bueno, lo señala y lo estudia Gabriel Santiago López, el autor, hace una aclaración sobre las garantías del derecho humano de acceso a la información pública en México, los medios de defensa establecidos en esta ley. Pudiera pensarse que la impugnación está constreñida a la actividad judicial, sin embargo, ha desarrollado ampliamente en el ámbito administrativo, y esto es muy interesante ver cómo esos medios de impugnación desde el ámbito administrativo pues causan un gran efecto y una gran satisfacción en muchas ocasiones porque protegen los derechos humanos de nuestra vida. En materia de acceso a la información, se han creado organismos autónomos encargados de dirimir controversias y garantizar el derecho humano a saber desde la modalidad de acceso a la información pública. Y en este sentido señala algo que es muy importante, que es la naturaleza de los medios de impugnación como recursos administrativos. Y bueno, estos recursos administrativos señala que son instrumentos a través de los cuales se puede buscar la modificación o revocación de los actos que afectan la esfera jurídica de las personas. En materia de acceso a la información, se han creado organismos autónomos que están encargados de dirimir controversias. Y bueno, entre esos medios de impugnación se constituyen una garantía. ¿Por qué? Porque señalan plazos de interposición, porque señalan la instancia de presentación, porque señalan los medios de impugnación, también el plazo y también las causales de procedencia. Entonces, son medios realmente muy integrales. Y bueno, los medios de impugnación que él estudia en este capítulo es el recurso de revisión ante organismos garantes, el recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el recurso de revisión en materia de seguridad nacional y también el recurso de revisión de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. En general, las hipótesis de procedencia son muy amplias y por consiguiente su garantía es máxima porque da la posibilidad de interpretar la ley en el sentido de que beneficia a las personas. Y bueno, y esto es muy importante porque obviamente esto es acorde al principio pro hominem que establece el primero constitucional. También son recursos, estos recursos van de la mano de esta categoría, que es el recurso efectivo, que es muy importante porque está previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. También es importante este recurso porque es necesario para lograr una tutela judicial efectiva en términos del artículo primero constitucional. También obliga a todas las autoridades en el ámbito de competencia, es decir, desde el ámbito administrativo, a reparar las violaciones de derechos humanos. Y bueno, el capítulo 6, que es una visión realista de los derechos humanos, análisis del caso Jacinta Francisco Marcial, disculpa pública y declaración de inocencia como reparación del daño,
presentado por Dayana Sevilla Osornio. La autora desarrolla un análisis de las categorías del realismo jurídico en el caso de la justicia mexicana de Jacinta Francisca Maciel, quien junto con otros mujeres indígenas fueron condenadas por dispuesto de 6 agentes de la ya desaparecida Agencia Federal de Investigación en la Ciudad de México. Y bueno, esta autora tiene a bien describir un caso de estudio, un caso que a mí se me pareció muy importante que lo conozcan las personas. Es un caso que obviamente se documenta cómo se violaron los derechos humanos, no nada más de Jacinta, sino de otras mujeres indígenas en Querétaro. Entonces, bueno, a mí se me hace sumamente importante, pero me quise concentrar en las conclusiones debido a que se me hace como donde se aterriza de mejor forma la aportación de este capítulo. Y señala las sucesivas violaciones a los derechos humanos de las 3 indígenas ante la sistemática violación de su condición en el contexto social que viven, la cual produce un complejo de situaciones socioculturales, socioeconómicas y sociopolíticas que impiden ver que la violencia ejercida por parte de las autoridades de procuración de justicia de forma sistemática no perciben la vulnerabilidad de su condición, que las colocan en un estado permanente de ataque por el propio Estado, lo cual da lugar a una falta de seguridad jurídica para ciertos grupos sociales o étnicos en México, mismo que puede llevar a una discriminación institucional. Esto es desde el punto de vista sociológico. Dice, desde la perspectiva normativa, la normatividad busca proteger a las víctimas, revictimizando en los procesos que busquen por la reparación de daño. En consecuencia, un daño patrimonial a cargo de las propias instituciones de Estado. Esto lo ve desde el punto de vista de la normológica. Y por último, desde la perspectiva dictológica, señala que el reconocimiento de su inocencia con la declaración de ello por parte de las autoridades acusadoras y el ofrecimiento de disculpas públicas por parte de las autoridades como parte de la reparación integral del daño por los daños sufridos cumple con la máxima de tomar al ser humano como fin y no como medio de un nivel de tolerancia, efectivizándose así la máxima expresión del humanismo, ya que da lugar a mirar de frente a las víctimas, escucharlas y darles voz. Y en consecuencia, pues ay, perdón, ya me pasé, no estaba viendo el chat, perdón. Ya termino, perdón. Entonces, bueno, se me hace sumamente interesante lo que señala. Y bueno, en general creo que es importante este capítulo porque aporta un marco teórico para el examen de los casos concretos. También podríamos decir que se enfoca a un caso paradigmático y que a través de las dimensiones se analiza un caso en específico y también la importancia de la reparación de daño en el área administrativa a través del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que dictó la resolución en el 2004 y que parece que es coincidente con la Ley General de Víctimas que prevé esta reparación de daño de manera integral y que esta reparación del daño comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Entonces, es más sumamente interesante. Y bueno, y por último, nada más en relación a lo que hace la doctora Karina Trejo, es importante ver que su trabajo, que ya lo expuso, es sumamente importante. Y pues nada más que para finalizar, se me hace interesante porque efectivamente, acorde a los estándares internacionales, al convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y el protocolo del convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores y a los parámetros constitucionales y legales, bueno, en las normas oficiales mexicanas deben reconocer y garantizar el derecho a un trabajo seguro. Y por último, pues el derecho humano al trabajo está vinculado, es interdependiente con otros derechos como la integridad física, la salud, y exige condiciones de garantía y protección ante los riesgos laborales, es decir, impone un hacer a las autoridades en el caso de los derechos humanos. Y bueno, muchas gracias, felicidades a las autoras, felicidades a las coordinadoras y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Janet Hernández, por su exposición, por esta síntesis de la obra. Con esta exposición concluimos nuestra sesión de hoy. Por supuesto, agradecemos a todas y a todas su amable asistencia y, bueno, invitarlos, por supuesto, a leer la obra, consultarla. Está disponible en la biblioteca digital de la unidad Coajimalpa, entonces desde ahí se puede descargar perfectamente. Y, bueno, pues no nos resta más que agradecerles y, por supuesto, invitarlos para encontrarnos en una próxima sesión en donde se presentará el siguiente número de esta colección. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.
Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes.